Bueno, tenemos las 3:01 y para ello tenemos a nuestro conferencista, el ingeniero Javier Galindo Mayorga. El ingeniero Javier es el representante ejecutivo de Slimstock para Colombia, compañía líder en optimización de inventarios. Es ingeniero industrial, especialista en finanzas de la Universidad del Rosario. Ha sido por varios años PMP de Project Maximum Institute. Tiene una amplia experiencia en el suministro de soluciones informáticas para la optimización de inventarios y la cadena de suministros. Es apasionado por el supply chain y sus nuevas tendencias y tecnologías. Escribe para diferentes revistas latinoamericanas especializadas en supply chain. Practica y es apasionado por el ciclismo. Le encanta compartir con su familia y sus hijos y su hijo, familia y amigos. Bueno, perfecto. Aquí se encuentra con nosotros nuestro conferencista el día de hoy. Y nuevamente en nombre de A100 y el Departamento de Servicio al ingeniero Javier, le damos una gran bienvenida y en verdad agradecemos su amable aceptación para traernos a colación este tema tan interesante. Bueno, sin más preámbulos, ingeniero Javier, nuevamente bienvenido y lo dejo con nuestro público. Adelante, por favor. Bueno, gracias, Oscar, por la presentación y antes que nada, gracias a la asociación por la invitación y por permitirme compartir este conocimiento y la experiencia que tenemos en este ramo. Perfecto, entonces hoy vamos a hablar en primer lugar sobre, bueno, una introducción para ambientarnos un poco, ponernos en contexto en lo que afrontamos día a día seguramente en cada una de sus compañías en cuanto a la gestión del stock. Y ya bien, digamos que las recomendaciones de cómo gestionar la incertidumbre, luego cómo llevar a cabo una estrategia alrededor de inventarios, cómo obtener los valores óptimos del stock y luego cómo enlazamos todo esto con la gestión de compras. Luego de esto, pues voy a hacer un resumen y unas recomendaciones especiales, así que para tener en cuenta, así que estar muy atentos en esa parte. Para luego, como bien decía el ingeniero Oscar, dar un espacio para preguntas y respuestas y al final pues voy a compartir toda la información en el caso que tengan muchas más dudas. Perfecto, entonces vamos así. La gestión del inventario y mantenimiento, bueno, si ustedes lo están viviendo, espero que todos los que estén haciendo parte de esta conferencia estén viviendo, o espero que no lo estén haciendo realmente en una situación como esta, pero que hayan tenido esa experiencia seguramente. Y es que cuando estamos hablando de la gestión de los inventarios de mantenimiento, cuando todo va bien, nadie se acuerda que había stock. Seguramente usted pasará a decir, oiga, si todo va bien, oiga, nadie se acordó que aquí tenemos repuestos, aquí tenemos materiales. Pero cuando todo va mal, ¿sí? Ahí sí ya empiezan los cuestionamientos, las preguntas, eh, oiga, preciso no había, no estaba el repuesto que necesitamos, no, preciso. Y por otro lado, hasta nos sobran los que no necesitamos, ¿no? Es como muy común lo que encontramos ahí. Cuando se está pensando en invertir en inventarios, ¿sí? Se piensa generalmente que no es necesario, oiga, no, eso no es tan importante, eso es suficiente. Pero cuando de verdad no hay, cuando realmente nos faltó algún repuesto, ahí sí todos estuvieron de acuerdo que así deberíamos haber tenido esos repuestos, ¿no? Me imagino que cada uno estará pensando en que habrá vivido alguna situación como esta. ¿Qué pasa cuando gestionamos de una forma reactiva nuestros inventarios de repuestos, digamos, en una compañía manufacturera, en cualquier compañía que gestione este tipo de inventarios? Realmente se encuentra cuando son reactivos, cuando no son previsivos, cuando no tienen un modelo, digamos, eficiente o fuerte alrededor del stock, generalmente suceden que hay mantenimientos postergados, porque en muchos casos pues no están los repuestos a la mano para hacer. O se gestiona en muchos casos orden de compra urgente, siempre estamos corriendo o siempre estamos sometidos a unos niveles altos de estrés. Se cancelan órdenes de trabajo, quizás algunos de ustedes lo habrán vivido, digan, no pudimos hacer ese mantenimiento, cancelémoslo, posterguémoslo, pues con la consecuencia que te trae a futuro, ¿no? Hay un alto volumen de materiales, quizás muchos de ustedes lo viven, que se requieren muchos materiales, muchos repuestos y al final me lo están devolviendo todos. Entonces, hay un gran esfuerzo logístico en eso. Generalmente hay un exceso de stock y acá es donde ya empiezan las presiones muy fuertes de las áreas financieras, de los CEO, de la alta gerencia. Entonces dice, oye, ¿cómo es posible que tengamos esos millones de pesos o de dólares en inventarios? Porque claro, hay un capital inutilizado allí. No lo puse acá, pero quizás también otros problemas grandes hay, es que hay quiebres de stock, hay agotados.
Y claro, quizás ese también es un problema a veces mucho más crítico cuando estamos hablando de inventarios que el propio exceso de stock. Hay una obsolescencia creciente, y ustedes también lo habrán vivido, lo estarán viviendo, y es que veo frente a mis ojos como algunos repuestos, mucho capital se atrapa o queda atrapado en repuestos que al final no voy a consumir nunca. Y el peor de los escenarios es que se detiene la producción, que ahí sí, por supuesto, estamos en una situación muy crítica, porque no estaban los repuestos. Ese realmente es el ambiente en el cual vivimos, y la idea es poderles dar unos consejos alrededor de esto para digamos, vivir en un mundo mucho más amable, mucho más amigable, y teniendo bajo el control todo lo que tiene que ver con la gestión del stock. Entonces, ¿cuáles son las características que generalmente encontramos en la gestión del stock? De mantenimiento, repuestos y operaciones. Generalmente repuestos muy críticos, repuestos muy importantes que nunca pueden faltar. Hay piezas específicas, piezas muy especializadas en los inventarios que gestionamos. Hay una baja rotación, realmente eso es característico en el mundo de la gestión de los repuestos. Hay unos precios muy altos en algunos repuestos, y yo diría que también, además de los precios altos, hay casos en que los lead times o el tiempo en el cual me entregan los repuestos, digamos, toma mucho tiempo, toma, digamos, unos espacios de tiempo considerables. Conozco casos en los cuales tardan 6 meses, un año en fabricarse un repuesto, por ejemplo, para la industria minera. Y por supuesto, y los precios de ese tipo de repuestos son demasiado elevados. Pero también a su vez, la demanda de esos repuestos son lentas, es decir, no son recurrentes, es una vez al año, una vez cada 2 años, una vez cada 3 años. Es errático, por supuesto, su comportamiento, no es fácil predecir el consumo de esos repuestos. Hay muchos ítems, ustedes lo sabrán, hay compañías que tienen 10.000, 20.000, 40.000, 100.000, 1.000.000 de ítems, 40 millones de combinaciones he visto, por ejemplo, en la industria relacionada con ferrocarriles, por ejemplo. Hay una demanda imprevisible en muchos casos, o para nosotros nos parece que es imprevisible. Hay muchos involucrados, ustedes lo saben, están las áreas de almacén, están las áreas de compra, están las áreas de mantenimiento. Y en muchos casos también hay baja colaboración. Es decir, no es un mundo fácil, es un mundo un poquito hostil, pero realmente hay forma de hacerlo y forma de solucionarlo, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Bien, pero entonces si voy a montar un modelo de optimización de stock, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué voy a hacer primero? Voy, por ejemplo, primero a reducir mis stocks de seguridad. Voy a mirar mis stocks de seguridad. Voy a reducir los niveles de servicio, quizás, si tengo arraigado, por supuesto, en mi compañía, ese criterio de nivel de servicio. ¿Sobre qué ítems lo voy a hacer? ¿Gestiono los críticos o no gestiono los críticos y voy a optimizar? ¿Gestiono los obsoletos o lo lento que hago con ellos? Miro cuál es su impacto. ¿Qué más puedo hacer respecto a eso? En fin, aquí lo importante sobre todo es determinar que lo que vayamos a hacer debe estar siempre definido o sometido alrededor de un proceso, ustedes lo saben. Los procesos son muy importantes, crearlos, definirlos, echarlos a andar y que realmente funcionen. Acá lo que vayamos a hacer, lo importante es no, digamos, no hacer algo momentáneo o algo por hoy para que luego otra vez se vuelvan a incrementar mis niveles de stock. La idea es que podamos montar un proceso y que realmente este fluya y podamos siempre garantizar los niveles de stock de acuerdo con lo que esperamos en la compañía y lo que necesita la compañía. Claro, para hacerlo, digamos que lo que se busca al final es obtener una fiabilidad óptima al menor costo, es decir, tener los mejores niveles de stock, la mejor calidad de stock con el menor costo. Y aquí entonces ya tenemos que empezar a pensar que tenemos que alinearnos tanto compras, almacenamiento, mantenimiento, en las áreas de operación y producción. Todos como una cadena y todos, digamos, hablando lo mismo. Estamos hablando de montar un proceso en el cual tenga que ver o involucrar este tipo de áreas. Generalmente lo que se busca entonces es mantener un equilibrio de lo que está esperando mantenimiento y las áreas de abastecimiento. Mantenimiento siempre está esperando que tengamos siempre un nivel de servicio muy alto, es decir, los repuestos siempre disponibles, más que suficientes inclusive, y muy cerca a las máquinas, muy cerca donde se necesita. Y abastecimiento está por otro lado buscando es cómo hacemos para mantener unos costos de inventarios controlados, ¿sí? Y con un nivel de adquisición aceptable. La idea es que tenemos que encontrar este equilibrio entre estas dos cosas y, por supuesto,
de eso se trata el proceso que montamos. ¿Para qué? Para que al final podamos tener o podamos garantizar que los materiales, los repuestos, estén en el momento preciso, en el lugar adecuado y en la cantidad correcta. Eso es lo que buscamos. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos que recomiendo yo y que recomendamos inclusive para la compañía en la cual estoy vinculado hoy? Hay 4 pasos importantes que debemos tener en cuenta desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista. Primero, la gestión de la incertidumbre del consumo. ¿Cómo vamos a planear el consumo de los repuestos hacia el futuro? Luego, ¿qué estrategia de inventario vale la pena tener dentro de la compañía, vale la pena adoptar dentro de la compañía para ejecutar y para poder ejecutar precisamente, llevar a cabo de una forma óptima o tener niveles óptimos de inventario? Luego, ¿qué valores óptimos de inventarios entonces yo debería tener? Y luego, entonces, ¿cómo comprar alrededor de estos puntos anteriores? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a eso. Primero, entonces, gestionar la incertidumbre del consumo a través de una metodología operativa predictiva. La idea es anticiparnos a los consumos. La idea es poder contener o poder contar con la información oportuna para yo no tener tantos sobresaltos. Pero entonces, ¿cómo hacerlo primero? Primero, seguramente, ustedes estarán, digamos, observando que tiene una cantidad de obsoletos. La primera recomendación es limpiemos los obsoletos de nuestra compañía. ¿Cómo se hace? Pues primero que todo tenemos que definir qué es un repuesto obsoleto. Obsoleto, para que yo estaba mirando en la Real Academia de la Lengua, dice que obsoleto dice que es algo anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales. Un obsoleto, ¿qué quiere decir? Que efectivamente ya no me va a servir, por ejemplo, para las máquinas que estoy operando hoy. Y ustedes más de uno tendrán un ejemplo en su compañía, es, mire, esto es obsoleto, esto ya no lo voy a utilizar nunca más. Muy diferente, por supuesto, a los productos lentos, aquellos que sabemos que sí tenemos una máquina y sabemos que tenemos que tener un repuesto para en el caso que tenga algún tipo de avería. Acá la idea es definir realmente cuáles son obsoletos. Y una vez definido, como decimos por acá en Colombia, es darnos el lapo y limpiarlos. Enfrentar esa situación, ¿sí? Y quitarlos de nuestra vista inclusive. Es decir, mire, llevarlos a las áreas financieras, a la gerencia específica, decir, mire, estos son mis obsoletos. Yo ya quiero limpiar esto, no quiero verlos. Inclusive los obsoletos, ustedes lo saben, quitan espacios en almacenes y realmente no vale la pena tenerlos al frente realmente. Entonces, la idea es poderlos limpiar, qué sé yo, a partir de venderlos a un precio de remate, de decirle a mi proveedor que me lo recompre de nuevo, quizás. Ok, pero la idea es limpiarlo e inclusive castigarlos en mis estados financieros, si fuese preciso. Esa es nuestra primera recomendación. Es un poquito doloroso, es duro enfrentarlo, pero creemos nosotros, o creo yo, que es un acto importante, sobre todo cuando ya estoy pensando en cambiar mis procesos, en hacer que funcione mi gestión del stock en la compañía de una forma diferente. Pero luego de esto, por supuesto, no es solo analizar y limpiar, sino también controlar. Es decir, ¿cómo controlo de nuevo para que no se vuelvan a presentar obsoletos? Acá, obviamente, amerita tener un proceso en el cual detectar y determinar los momentos en los cuales se puede generar una obsolescencia. Por ejemplo, en el caso de ustedes, quizás cuando ya se le baja una máquina, entonces es importante tener algún reporte para no seguir comprando esos repuestos que ya no tiene sentido adquirir dentro de la compañía, o un cambio de referencia, etcétera, en el cual ya se determina, por supuesto, que hay una obsolescencia prevista. Entonces, la idea es tener un control sobre eso para que haga parte de nuestros procesos. Esa es la primera recomendación. Ahora bien, estamos hablando entonces de la incertidumbre y vamos a hablar sobre la incertidumbre. Bueno, acá en esta parte, pues por supuesto la idea es que los obsoletos no se presenten y eso se trata del control, ¿no? Bien, ahora entonces vamos a ver sobre cómo controlar la demanda, cómo planear esa incertidumbre. Entonces vamos a hablar primero de planear la demanda. Cuando estamos hablando de planear la demanda de los repuestos que van a necesitar en la compañía, estamos hablando de que en todas las compañías existen hoy en día, ya realmente está arraigado en todo el mundo, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. Por mantenimientos preventivos, obviamente, yo puedo, si estoy gestionando el stock en la compañía, determinar previamente cuáles son las necesidades futuras que puedo tener dentro de la compañía. Es lo que estamos viendo acá, que es planificado. Y por otro lado vienen los mantenimientos correctivos, que por supuesto son muy difíciles de prever, porque evidentemente, por ejemplo, son máquinas o algún tipo de bien que de pronto lo tengo expuesto a, no sé, a lluvia,
al sol, etcétera, que es difícil de pronto determinar en qué momento, digamos, va a dañarse. Entonces, la idea, por supuesto, es sumar esos dos mundos. Lo que yo tengo definido por mantenimiento preventivo, lo que me define las áreas de mantenimiento, etcétera, y sumar entonces aquello que yo esperaría que ocurra en mantenimientos correctivos. Pero acá, pues, hay una premisa importante y si es, pues, obviamente, acá en este caso, si hay compañías que gestionen pronósticos sumando las dos cosas, pues no tiene sentido hacer un pronóstico o aplicar algún tipo de algoritmo específico para pronosticar sobre las dos cosas juntas. Si ya tengo una parte, por lo menos, mantenimientos preventivos definidos, pues ya simplemente debo tener en cuenta esas cantidades para tener en cuenta la demanda que yo voy a esperar de esto. Y entonces a eso se le suma lo que son mantenimientos correctivos. Pero ¿cómo hago para definir qué voy a consumir en el futuro sobre mantenimientos correctivos? O sea que ya viene, digamos, un tema mucho más técnico, ¿no? Esto a propósito, lo que les estoy comentando acá, digamos, se puede montar, los procesos se pueden montar en cualquier compañía. Si tienen pocos SKUs, pocos ítems, por supuesto lo podrían hacer inclusive a partir de hojas de cálculo apoyándose en esto. Pero lo mejor generalmente es que se haga a partir de herramientas especializadas, es la recomendación. Generalmente las compañías están sometidas a un alto o tienen un alto número de SKUs que por supuesto hacerlo manualmente se hace muy complejo. Entonces, estamos hablando de los mantenimientos preventivos, que ya tengo la información. Ahora miremos cómo hago para determinar. Ya tengo por acá un pronóstico o una definición mejor de qué voy a consumir hacia el futuro en mantenimientos preventivos. Ya, digamos que me envían recurrentemente las áreas de mantenimiento. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para determinar qué debo yo esperar o cómo calculo yo lo que voy a consumir en el futuro a partir de mantenimientos correctivos? Entonces acá estoy presentando una gráfica en la cual vemos por acá lo planificado, lo que estamos hablando, lo preventivo o lo predictivo, por ejemplo, basado en condición, digamos que se puede considerar. Y lo no planificado, que son los correctivos. Acá sobre esto, por supuesto, la idea es poder, y lo voy a mostrar acá enseguida, poder hacer un pronóstico sobre eso, de mantenimientos correctivos que yo debería esperar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La idea es tomar el comportamiento de cada ítem, de cada repuesto, en cada ubicación, en cada uno de los almacenes que tenemos en la compañía. Y a partir de ese comportamiento, primero quitar las demandas inusitadas que hay de cada uno de esos ítems, que hubo en el pasado de cada uno de esos ítems. Obviamente lo que se aconseja es tomar información 2 años atrás para poder encontrar estacionalidades y quitar las demandas inusitadas. Demandas inusitadas, por ejemplo, oye, hice, no sé, vendí, quedó registrado en mi ERP que consumí, no sé, 10 veces lo normal. Cuando fuimos a analizar ese consumo inusitado, vimos que no volverá a suceder porque, qué sé yo, fue que le vendimos a una empresa colega de pronto esos repuestos, realmente no se consumió. La idea es encontrar el comportamiento real sobre ese SKU, sobre ese ítem en ese almacén. Y a partir de eso, pues digamos, asignarle la mejor algoritmo o el mejor pronóstico de consumo hacia el futuro. Estamos hablando de los correctivos, insisto. Entonces, acá digamos que se pueden aplicar diferentes modelos para hacer pronósticos. Por ejemplo, un suavizado exponencial simple, un suavizado exponencial doble, regresiones, por ejemplo, acá cuando se detecta que hay una tendencia, por supuesto, en el consumo de estos repuestos, se le aplica, por ejemplo, se detecta la tendencia con una regresión lineal y se aplica o se determina un pronóstico a partir de un modelo suavizado exponencial. Esa información respecto a estos modelos, hoy en día es fácil conseguirlos en cualquier lado, inclusive en el mismo Excel, en muchos casos se encuentra este tipo de fórmulas. Acá lo importante es tener la decisión de saber de que voy a montar un proceso y que parte de mi proceso va a tomar, digamos, este tipo de tareas en el sentido de poder detectar el comportamiento de cada SKU en cada ubicación. Fíjense que acá, por ejemplo, viene en el mundo donde estamos de la gestión de mantenimiento, repuestos y operaciones, viene la gestión, digamos, más crítica que se da, digamos, en cuanto a los productos o los repuestos erráticos en su consumo, aquellos que no se demandan todos los días. Acá la recomendación, por supuesto, es aplicar, por ejemplo, un Croston, lo van a encontrar ustedes por allí. A propósito del PDF de esta presentación, lo vamos a enviar, lo va a enviar lo va a enviar a cada uno de ustedes a su correo como para que luego lo miren con calma, ¿sí? Entonces ahí van a poder de pronto mirar con más tranquilidad lo que les estoy comentando acá. Pero les decía que, por ejemplo, acá cuando hay unas demandas
que no son, digamos, tan recurrentes de algunos repuestos, algunos materiales, y digamos, es en grandes volúmenes, se puede aplicar un crustum, por supuesto. O en el caso que, digamos, que tampoco esté tan recurrente la demanda, se puede aplicar un Poisson, que Poisson y crustum, digamos, tienen la gran cualidad de que pueden detectar la probabilidad de que ocurra un evento y también las cantidades. Entonces, digamos que es muy bueno de pronto que se pueda detectar esto y aplicar precisamente esto para equivocarnos lo menos posible en planear la demanda, en este caso, de los repuestos que son consumidos por mantenimientos correctivos. Bien, ok. Segundo paso, entonces, como les decía entonces, segundo paso es cómo voy a gestionar una estrategia de stock. Ya estuvimos hablando entonces que era para planear la demanda debo considerar mantenimientos preventivos, correctivos y que en correctivos, digamos, debería yo hacer pronósticos y a eso le sumo en todos los mantenimientos preventivos. Entonces, ¿qué niveles o qué estrategias de inventarios yo debería tomar o debería adoptar? En la gestión del stock, digamos que hay muchos tipos de inventario, ustedes lo saben, hay muchos nombres para grupos de stock que tienen ciertas características. Acá les estoy mostrando algunos de ellos. Por ejemplo, estamos hablando de que existen stock de seguridad, existen stock relacionados con el tamaño del lote de compra, stock obsoletos, stock en tránsito, stock nuevos, stock estratégicos. Realmente, digamos, si miráramos solo estos, no podemos actuar sobre alguno de ellos, no podemos hacer nada sobre alguno de ellos si yo estoy a cargo de la gestión del stock de la compañía. El stock obsoleto, el obsoleto pues ya existe, ya es un hecho consumado, ya no puedo hacer nada, excepto lo que dijimos hace un rato de cómo lo voy a eliminar, cómo lo voy a gestionar. El stock en tránsito no puedo hacer nada, ya es algo que viene en camino, los stocks nuevos no, quizás son nuevas referencias. El stock estratégico, quizás la alta gerencia me dijo, tienes que tener tantas mangueras, tantas correas de esto. No puedo hacer nada. Sobre todo, realmente, sobre los que realmente puedo actuar mejor, son sobre los stocks de seguridad y el tamaño del lote de compra. Ahí es donde realmente yo debería gestionar siempre y buscar siempre hacerlo de la mejor manera para tener realmente lo que necesito dentro de la compañía. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿de qué se compone la gestión del stock o cómo se definen de forma general los niveles de stock en una compañía? Por un lado, se tiene entonces el stock de seguridad, que como bien ustedes seguramente lo sabrán, el stock de seguridad lo que persigue generalmente es tener, digamos, una reserva para poder yo tener una previsión sobre el comportamiento de la demanda. Si la demanda es muy errática, digamos que ahí yo me cubro generalmente con stock de seguridad. También me sirve, por ejemplo, para cubrirme sobre los comportamientos del suministro de esos materiales, de esos repuestos. Si, por ejemplo, mi proveedor es muy incumplido, no me entrega en cantidad, no me entrega en tiempo, quizás esto debe repercutir en un stock de seguridad mucho más alto. Y otros criterios adicionales. Entonces, siempre cuando vayamos a hablar de stock, ¿qué es lo que debo tener yo en stock? Pues estoy hablando por un lado, estoy hablando del stock de seguridad y por otro lado la previsión de lo que voy a consumir, lo que estuvimos hablando en la primera parte. La suma de las dos cosas es lo que deberíamos tener siempre en el stock, ¿no? Entonces, para entender un poquitito cómo es que funciona los inventarios, aquí digamos hay una gráfica muy típica en la gestión del stock, que es lo que llamamos como dientes de tiburón, ¿sí? En el cual digamos que sabemos que en el tiempo hay un comportamiento en relación con los niveles de stock que tengo. Entonces, generalmente yo inicio con unos valores de stock, en cierto punto los voy consumiendo en el tiempo y luego monto una orden de compra, recibo esos repuestos y otra vez vuelvo a subir y vuelvo a consumir. Entonces, ese es el comportamiento que deberíamos siempre tener presente en la gestión del stock. Por un lado viene el stock de seguridad, por otro lado los lotes o el tamaño del lote. Acá es donde les digo que es una de las variables donde más tendríamos que trabajar. Y cuando entonces hablamos de stock de seguridad, debemos tener en cuenta todas las variables para podernos gestionar alrededor de ello. Lo que les decía, por ejemplo, el plazo de entrega, el lead time de los proveedores, la frecuencia, cada vez que yo compro, cada cuánto, eso me define mis niveles de stock. Por supuesto, si hago cambios o si gestiono un plazo de entrega con mis proveedores de que sea más corto, si me demoro, por ejemplo, en este caso, menos tiempo en montar una orden, recibir los repuestos, alistarlos, por supuesto, voy a necesitar menos stock de seguridad. Es importante tenerlo en cuenta porque, claro, cada efecto que yo tengo acá, pues hace que yo, si no lo hago bien, hace que yo necesite un mayor stock de seguridad. La desviación estándar de la demanda, por supuesto, de la forma en que se los planteaba,
en que dividir una parte de los mantenimientos preventivos y correctivos hace que por supuesto tenga más certeza sobre la demanda y por lo tanto voy a necesitar menos stock de seguridad. La fiabilidad del proveedor, quizás es importante calificar mis proveedores determinando que me entreguen bien, completo y a tiempo los compromisos, digamos lo que he comprado con ellos. Niveles de servicio, vamos a hablar ahorita cómo se definen los niveles de servicio, las cantidades mínimas de compra, etcétera. Debemos tener muy presente esto para poder lograrlo. Sobre el tamaño del lote, la parte final de la charla les voy a hablar un poquitito de cómo lograrlo. Ok, en suma entonces, en la gestión del stock, digamos que el secreto finalmente es gestionar adecuadamente los inventarios de acuerdo con su función. Entonces, acá les estoy presentando una gráfica en la cual se ve, digamos, el comportamiento típico de los inventarios. Acá en la parte inferior estamos viendo entonces, el stock de seguridad, o los stocks fijos o stocks estratégicos que tenemos, que hemos definido en las compañías. Por acá vamos a encontrar, por ejemplo, el stock cíclico, es decir, los repuestos que de forma regular yo necesito para atender mi demanda. Por acá el stock complementario, a veces, digamos, se complementa con temas tácticos o simplemente por el propio manejo del negocio. Y por acá vamos a encontrar de forma regular los excesos de stock. Acá podemos actuar sobre cada uno de estos tipos de stock. Por ejemplo, en el stock de seguridad acá, por ejemplo, diferenciando niveles de servicio. Vamos a hablar un poquitito ahorita, les voy a comentar sobre qué es un nivel de servicio, pero básicamente es que cada repuesto o cada grupo de repuestos, digamos, yo debería servirlos de una forma diferenciada. No todos los repuestos, digamos, ameritan que tengan un trato especial o una inversión similar en capital. Entonces, aplicando diferenciación de nivel de servicio por acá, digamos, puedo lograr hacerlo mucho mejor. Vamos a hablar, insisto, ahorita en un ratito, qué son niveles de servicio. En el stock cíclico, por ejemplo, desafiando los lotes. ¿De qué forma estoy comprando? ¿En cantidades de a cuánto? Ahí siempre cuestionarlo, hacer un monitoreo, medir para realmente comprar en los tamaños adecuados. En el stock en tránsito que tenemos acá, que es lo que hablábamos, está afectado por los lead time de los proveedores. Hablando con proveedores, negociando con proveedores, mirando al interior de la compañía cómo son los tiempos que me estoy tomando, porque eso me está afectando realmente, digamos, el no contar con niveles de stock. Hay fórmulas, por supuesto, para cada una de estas cosas que les estoy comentando y que les van a llegar a sus correos. Por ejemplo, hay fórmulas para detectar cuando tengo un exceso de stock, por ejemplo, cuando tengo, digamos, el stock de seguridad más 2 veces lo que yo preveo consumir, ahí estamos hablando que hay un exceso de stock. Eso ustedes podrían medirlo, por supuesto, y determinar si tiene un exceso. Hay formas de calcular cómo encuentro yo el stock óptimo o cómo obtengo yo mi stock cíclico o también mi stock de seguridad. Esta es una fórmula que ustedes también van a encontrar en internet, en cualquier parte que se puede aplicar. Tercero, el tercer punto, entonces, estamos hablando de cómo obtener el valor óptimo del inventario. Perdón, me tomo un poquitito de agua por acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya estamos hablando de temas tácticos, básicamente. Y es, para hacerlo realmente, no hay nada normal en lo que estoy comentándoles hoy. Tenemos que hacerlo lo más simple común que ustedes lo saben. Entre más simple, mucho mejor. Entonces, primero, la primera recomendación es garantizar la máxima disponibilidad para aquellos artículos que son críticos y de alto consumo. Piensen ustedes en este momento, un repuesto crítico que tengan en su compañía. Esos ustedes tienen que garantizar que siempre estén disponibles. Si falta alguno de ellos, hasta corremos el riesgo de no seguir trabajando en la compañía, ustedes lo saben. Y si son de alto consumo, por supuesto, mucho más. Entonces, de alguna manera yo debo detectar cuáles son esos críticos de alto consumo y siempre garantizar que siempre estén disponibles. Entonces, mi sistema, mi proceso, tiene que siempre buscar eso. Mantener inventarios minimizados para artículos de baja rotación y que no sean críticos. Y es que es cierto, fíjense que a veces convivimos con muchos repuestos, pero en muchos casos son de baja rotación. Y si no son críticos, pues ¿para qué yo los tengo disponibles en mi almacén? Este capital realmente no es justo tenerlo en las compañías atrapado en esos repuestos. Entonces, ese es otro de los temas a tener en cuenta. No almacenar artículos sin movimiento y que no son críticos. Mucho peor, es decir, oye, repuestos que nunca se mueven, no son críticos, quizás yo debo cambiar entonces el modelo, la forma en que estoy operando la gestión de mi stock. Quizás debo tener en cuenta los criterios cuando decimos que
dentro de la gestión del stock hay dos criterios de trabajar los made to stock, made to order, es decir, en mi almacén o fuera del almacén. Quizás si yo detecto que son repuestos que no tienen movimiento, que no son críticos, yo debería trabajarlos made to order, es decir, trabajarlos a partir de la necesidad que se presenta. Y segmentar la gestión del stock está muy basada, por supuesto, en la segmentación. Un Pareto, por supuesto, es importante definir cuáles son mis repuestos más importantes. Un criterio nivel de servicio que ya les voy a explicar de qué trata. Y aplicar tácticas alrededor de eso. Entonces, para hacerlo, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones, pero básicamente es perfilar la demanda de cada uno de los repuestos, como les decía, preventivos y correctivos. Mirar la flexibilidad que yo tengo en el suministro de esos repuestos, qué tan flexibles, qué tanto no, para sí mismo determinar qué voy a conservar en mis almacenes. Definir la relación entre, digamos, los costos de perder una parte, costos de desecharlo, saber y tener en cuenta esto mismo. Y, por supuesto, gestionar la criticidad de acuerdo con lo que informen las áreas de mantenimiento, por supuesto, o un experto o el propio fabricante. Es muy importante, por supuesto, tener en cuenta ese criterio de criticidad. Bien. Pues lo prometido es deuda. Les decía que íbamos a hablar un poquitito sobre el nivel de servicio. Esto que les estoy presentando acá es la curva del nivel de servicio, la curva óptima. Nivel de servicio es cuando, por ejemplo, ustedes dicen o se pueden comprometer dentro de la organización donde dicen, mira, ¿sabes qué? De 100 veces que vengas tú a adquirir este empaque, por ejemplo, yo te lo voy a entregar 98 veces. Entonces, es un compromiso que se define, pero que al final hace mucho sentido y se hace muy potente dentro de una compañía si se adopta un criterio como este. ¿Por qué potente? Porque si yo soy el líder de almacén, el líder de inventarios, pues al final yo ya estoy diciendo, oye, yo nunca me voy a comprometer a entregar el 100% de esas válvulas, porque es que es imposible. Si ustedes se comprometieran a entregar algo al 100%, nunca lo van a poder cumplir, porque eso implicaría, por supuesto, tener capitales infinitos y espacios infinitos, cosa que nadie lo puede garantizar. Esta es la curva óptima que muestra efectivamente que a mayor nivel de servicio por acá, pues mayor valor de estos voy a necesitar. Fíjense que es una curva, de pronto los que han estudiado un poquitito, de pronto en la universidad, recuerden ustedes sobre una clase en la cual decía, esto es una curva asíntota, es decir, que nunca está tocando las Y. ¿Por qué? Porque resulta que, pues digamos que esa es la forma en que funciona y por esas razones que les menciono, que nunca vamos a poder ofrecer un 100% nivel de servicio. Entonces les decía que este criterio se hace muy potente porque al final a quien estoy sirviendo yo a las áreas de mantenimiento, digamos, ellos finalmente van a decir, oye, pues nunca me van a entregar a mí un 100% de las veces lo que yo vaya a buscar. Yo debería, mi gestión del stock, tenerla sobre esta curva. Y puedo hacerlo bajo diferentes criterios. Puedo hacerlo por cada ítem, en cada lugar, por supuesto. La idea es hacerlo y definir cada uno de ellos qué nivel de servicio voy a definir. También lo puedo hacer por categorías, qué sé yo, por correas, por bandas transportadoras, etcétera. Se puede hacer. Acá lo interesante es que este nivel de servicio va a afectar, por supuesto, mi stock de seguridad y sobre todo también me va a ayudar a determinar cuánto estoy invirtiendo yo en repuestos, cuál es mi capital. Si tenemos un control sobre los inventarios de esta forma, bajo este criterio, realmente vamos a tener un control sobre la gestión de mis repuestos en la compañía. Sucede que muy a menudo, por supuesto, cuando no hay unos procesos fuertes, no hay herramientas fuertes de gestión del stock, generalmente la gestión del stock está muy lejos de esta curva óptima, en un punto como este que les estoy mostrando. Entonces, fíjense que la idea es que ustedes puedan buscar acercar este punto, este nivel de inventario a esta curva óptima. Y fíjense lo bonito que va a suceder acá si yo me acerco a esta curva. Fíjense lo que pasó acá. Me devuelvo. Y es que al acercar este punto acá, digamos que estoy lejos, acá tengo un sobrestock, por ejemplo, y estoy acercando aquí los niveles de stock, lo que estoy haciendo es maximizando mi nivel de servicio, digamos, aumentando mi disponibilidad de repuestos y al mismo tiempo reduciendo mi monto de inventarios. Lo que todos queremos en este mundo, ¿no? Poder hacer más con menos. Si ustedes logran dominar y gestionar dentro de su compañía un criterio de nivel de servicio y convencerlos a todos, que esa es la idea, ¿sí? Fíjense que van a poder hacer más con menos, que es de lo que se trata. Bonito, ¿no? Interesante. Perfecto. Entonces, fíjense que eso es una forma ya de segmentar y definir estratégicamente cómo va a gestionar mi stock. ¿De acuerdo? Otra forma que podemos hacer y que deberíamos hacer es aplicando paretos.
Ustedes recuerdan lo que hablaba Pareto, o lo que se indicaba de Pareto de por qué sucedió, o por qué surgió, o por qué es tan arraigado este criterio. Y es que se decía, Pareto en su época decía, el 80% de la riqueza de este país, él vive en Italia, lo tiene el 20% de las personas. Y esa es una regla, la regla 80-20, se aplica casi para todo de forma general. Lo mismo aplica para los repuestos que tú gestionas en tu compañía. Si tú los listas en un Excel y los listas, por ejemplo, por consumos o por rotación, vas a encontrar que la mayoría, más del 80%, alrededor del 80%, lo hacen, por ejemplo, los consumos, lo hace el 20% de los repuestos. Entonces, esta es una forma de priorizar. Lo podemos priorizar, por ejemplo, por consumo, lo podemos priorizar por rotación, para definir entonces tácticamente cuáles van a ser mis repuestos más importantes. Estamos definiendo entonces, digamos, los temas más críticos o más claves o temas de políticas de stock para poder obtener los niveles óptimos de stock, que es en el capítulo que estamos. Eso por un lado. Pero por otro lado también debemos tener en cuenta entonces la criticidad de los repuestos. El mundo de ustedes, el mundo de nosotros en los repuestos de mantenimiento, pues obviamente está muy signado por la criticidad. Entonces, es importante que los expertos, ¿sí? O ustedes si son expertos, califiquen cada uno de sus repuestos, determinando si son vitales, esenciales o deseados. Con todos esos criterios que les estoy mostrando aquí a la izquierda. Según los riesgos, si su ausencia o carencia afecta la continuidad según su calidad, etc. Entonces van a poner, la idea es que ustedes puedan definir aquellos repuestos que son vitales. Vitales, como su nombre lo indica, es que si llega a dañarse ese repuesto dentro de mi máquina o en algún elemento al cual le tengo que hacer mantenimiento, digamos, para la producción. Entonces tenemos que calificarlos para sí mismo, poder definir los niveles óptimos de stock. El segundo que estamos viendo acá, perdón, son los esenciales. Es decir, son aquellos repuestos en los cuales, digamos, si falta, no hay una para total de la producción, si hay un efecto importante, pero no hay una para, no se detiene completamente. Y luego tenemos los deseados. Son los repuestos que finalmente si falta, si se dañaron, pues mira, no pasa nada con la producción en la compañía. No pasa nada con la forma en que opera esta máquina. Es un repuesto que yo puedo conseguir fácilmente, lo puedo conseguir en cuestión de minutos, en la tienda de la esquina lo puedo conseguir. Entonces, este es otro criterio, fíjese, que se suma a los dos anteriores importantes que hablamos, a la parte de nivel de servicio, a la parte de Pareto, de priorizar por Pareto, y a esto, digamos que entonces ya empieza a hacer sentido si yo ya empiezo a calificar cada uno de mis repuestos de esta forma. Y entonces fíjense que si ya los tenemos acá, si ya por ejemplo definí por Pareto, ¿cuáles son por ejemplo los de alta? Digamos que por acá yo puedo cruzarlo en dos dimensiones. Por un lado lo que es vital, esencial, deseados, como lo calificamos. Debería calificar cada uno de mis repuestos así o tengo que calificarlo realmente. Y si ya lo tengo por acá y si ya definí mis paretos, fíjense que ya podría, por ejemplo, acá, si lo habláramos por rotación, digamos, o por consumo. Acá, hagamos aquí de cuenta que esto es rotación. A los que más rotan, B los que medianamente rotan, C los que poco rotan. Fíjense que, por ejemplo, si usamos una matriz como esta que les estoy presentando, acá en este cuadrante vamos a encontrar aquellos repuestos que son vitales, ¿sí? Y que rotan mucho. Entonces, a partir de acá podemos definir unos niveles de servicio como del 99-99, por ejemplo, lo que vemos en la curva. Es decir, no puede faltar nunca, imagínense, rota mucho y es vital, no me pueden faltar mucho, nunca. O por acá van a encontrar estos C, que rotan poco y son vitales, tampoco me pueden faltar. Yo puedo definir entonces políticas de esto por acá. Por acá, por ejemplo, puedo definir un nivel de servicio 99.9, o por ejemplo, puedo decir siempre va a tener 3 unidades, digamos que es un repuesto muy costoso, por eso rota poco, ¿sí? Pero no me puedo dar el lujo que falte. Entonces, por ejemplo, puedo decir, monto una política de stock en el cual siempre tengo 3 unidades y el sistema, el proceso que monte, cada vez que yo consuma uno, según me lo reporte mi ERP, básicamente, lo más importante es que todo esté centralizado en el ERP, por supuesto. Entonces, cada vez que consumo uno, mi sistema tiene que ser capaz de decirme, consumiste uno, tienes que comprarlo ya para tener siempre los 3. Entonces, acá la idea, fíjense que si encontré esto, la idea es definir mis políticas de stock. Básicamente, casi todas alrededor de nivel de servicio o tácticas específicas. Fíjense por acá un tema tan interesante y es qué pasa aquí con los deseados y que rotan poco. Aquellos que les digo deseados, que son los que si faltan no pasa nada y rotan poco, pues acá es donde nuestra gestión proactiva dentro de la compañía debe hacerse valer. Entonces fíjense que si es deseado y si tiene poca rotación, ¿para qué los tengo dentro de la compañía? Eso debería yo trabajarlo made to order, es decir, no los tengo dentro del almacén
y simplemente estoy atento cuando lo necesite, hago comprarlo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que podemos ser muy proactivos para finalmente lograr unos niveles de stock óptimos. Bien, pero fíjense que acá podemos hacerlo aún más de una forma ordenada. Se puede usar algo que dentro de la compañía que trabajo, que llamamos Lean Stock, llamamos matriz del surtido. ¿Y para qué sirve esta matriz? Sirve para yo precisamente calificar si un repuesto debería yo tenerlo en la compañía o en algún almacén. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos usar unos criterios específicos, unas ponderaciones específicas. Dice que acá cada uno de estos ítems, de estos criterios, tiene un peso específico que me suma 100. Entonces, podríamos tomar, por ejemplo, criterios como cuántas veces me requieren ese repuesto en el año. ¿Cuánto consumo yo ese repuesto en el año? Más de tanto. Por ejemplo, acá número de requisiciones, si tengo más de 12 en el año, yo le doy los 20 puntos, por ejemplo. Los consumos, si consumo más de 10 millones de pesos, por ejemplo, o tantos millones de dólares, lo que sea, ¿sí? Entonces, si se supera esa cantidad, le asigno un punto. Y así, digamos por acá, mire, es estratégico dentro de mi matriz ABC, BED. Fíjese que yo podría usar criterios cuantificables y no cuantificables y asignar un puntaje. Esto lo podemos hacer, digamos, la primera vez cuando ustedes van a montar el proceso, lo pueden hacer esa primera vez y luego hacerlo recurrentemente con sus áreas de mantenimiento, con sus áreas financieras, poder definir cuáles son los repuestos que yo sí debería tener dentro de cada uno de mis almacenes. Al final, fíjense que va a haber un resultado, en este ejemplo dice que 60 puntos. Y podría yo definir unas bandas en las cuales digo, mire, si es 60 puntos, entonces si está entre 50 y 100, listo, sí lo voy a tener dentro de mi almacén. Si está entre 30 y 49, no, vamos a revisarlo, volvemos a chequearlo. Si está entre 0 y 29, mira, no lo tengamos en el almacén, no vale la pena invertir, tener eso dentro de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como les digo, lo pueden hacer recurrentemente, lo pueden mirar tácticamente y revisarlo. Aquí la idea es que toda la compañía se alinee con ustedes para adoptar, digamos, esos criterios de cuándo sí tener un repuesto en stock o no. Esta parte es súper interesante porque acá, digamos, se encuentra todo el dinamismo que necesitamos en la gestión del stock en un área tan importante como la de mantenimiento y repuestos. Bien, cuarto punto entonces es, ¿cómo entonces hacemos para optimizar las compras? Fíjense que hemos hablado hoy de cómo planear la demanda, los consumos, cómo gestionar la parte táctica, ¿sí? Cómo definir mi si stock, no stock, y ahora entonces cómo comprar. La idea entonces es que las compras estén alineadas dentro de esos puntos anteriores. No tendría sentido que compras vaya por un lado y estemos planeando de otra forma o tengamos una táctica diferente. La idea es que todos estén hablando el mismo lenguaje. Y entonces, por ejemplo, compras, digamos, además de lo normal que debería ser dentro de cada compañía, pues digamos que tiene un reto muy importante y es optimizar el tamaño del lote que les hablaba en un comienzo. Entonces, obviamente aquí estamos hablando de cómo gestionamos esto entre cada proveedor, en qué momento montar la orden. Por supuesto, quiere decir que nuestro modelo debería tener en cuenta el lead time y los tiempos, debería tener los tiempos en los cuales yo voy a tener mi punto de error de cuándo comprar. Pero aquí estamos hablando del cuánto vamos a comprar, cuánto debería comprar el área de compras para hacerlo de una forma óptima. Entonces vamos a hablar de lo que llamamos el EOQ. El EOQ que debería aplicar las áreas de compras es lo que llamamos la cantidad económica de pedido. La cantidad económica de pedido es como la cantidad, el número de ítems o el número de unidades que deberíamos comprar de forma óptima, ni más ni menos de lo que yo debería comprar. Entonces está basado en dos costos básicamente. Por un lado, lo que me cuesta tener un repuesto en mi almacén. Entonces aquí estamos hablando de que un área específica, por ejemplo, un área financiera, debería ayudarme a calcular, oye, ¿cuánto me cuesta mantener un repuesto en mi almacén? Entonces van a sumarle acá, por ejemplo, criterios como lo que me cuesta arrendar, lo que me cuesta, por supuesto, unas pólizas, lo que me cuesta el área que me ayuda a gestionar los almacenes, el costo de oportunidad del dinero. Oiga, si ese dinero yo lo tuviese mejor en el banco, a las tasas de hoy, imagínense, puede rendir muchísimo más que no tener un almacén. Entonces la idea es contar con esos costos, por un lado. Fíjense que acá tiene una lógica, esta línea, esta curva es que a mayor número de unidades que yo tenga en el almacén, pues mayor costo, fíjense, estamos cruzando costo contra unidades. Entonces, por un lado, debemos tener en cuenta para encontrar la cantidad óptima de los costos de conservar el inventario. Y por otro lado, yo encuentro o debo tener
los costos de comprar, cuánto me cuesta montar una orden dentro de la compañía. Y acá entonces también es más fácil de conseguir realmente este costo. Esto es todo lo que me cuesta, por ejemplo, la nómina del área de compras, lo que me cuesta el internet del área de compras, el arriendo del área donde está compras. Simplemente, por ejemplo, se puede encontrar lo que me cuesta al año compras y dividido entre el número de órdenes que monta en el año el área de compras. Y ahí ya encontré mi costo de compra, mi costo de pedido. Acá fíjense, entonces también tiene una lógica esta curva, y es que a mayor número de órdenes de compra que montamos en la compañía, pues menores costos. Entonces, ¿qué sucede? Donde se encuentran las dos, bueno, acá les estoy mostrando la suma de las dos, es esta curva de Leo Q. Pero fíjense que donde se cruzan, y donde esta fórmula que realmente me encanta es la fórmula de CAM, ¿sí? Me está diciendo cuál es la cantidad óptima de unidades que yo debería adquirir de este producto, de esta respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, si se usa esto dentro de compras y si se alinea con la planeación de la demanda, las tácticas y los niveles de inventarios que yo voy a tener, fíjense que ya estamos hablando de cómo conseguir entonces dentro de la compañía una gestión óptima del stock. En resumen, entonces, de lo que hemos hablado hoy. Entonces, la idea es que yo pueda montar un proceso, digamos, que me ayude en lo que estamos viendo. Obviamente, insisto, que si es manualmente, tengo muchos SKUs, realmente ya la gestión si es a cargo de ustedes hoy en día ya no tendría sentido. Si tengo muchos SKUs, si ya no puedo gestionar con un Excel, seguir haciéndolo de esa forma. Yo debería impulsar un proyecto o algo en el cual una herramienta tenga estas características, que alguien me programe esto como que le estoy presentando. Entonces, en resumen es, yo debería entonces tomar, por un lado, los mantenimientos preventivos, los consumos por allí definidos, pero también, por otro lado, los mantenimientos correctivos y analizar los patrones de demanda de cada uno de ellos. Patrón de comportamiento para, digamos que para tener en cuenta cómo va a ser un pronóstico sobre esos mantenimientos correctivos. A eso entonces deberíamos sumarle la parte estratégica, que es una matriz ABC, BED, como la que les mostré, ¿sí? Y deberíamos tener en cuenta, digamos que todos los almacenes como una red completa, si tengo varios almacenes, por supuesto. Para luego entonces generar un pronóstico o calcular la demanda a partir, en este caso, de la mejor algoritmo posible en el caso de los mantenimientos correctivos. Y eso que calculemos acá, por supuesto, debería poderse ajustar de acuerdo con lo que yo espero consumir hacia el futuro. Por ejemplo, si actualmente tengo un solo turno en mi planta y voy a montar 2 turnos, obviamente necesito duplicar seguramente mis repuestos, seguramente. Por supuesto, se puede ajustar con más cosas, nuevos contratos, nuevos proyectos, sumar preventivos, correctivos, ciclo de vida de mis productos. Es importante en mis repuestos. Es importante saber que, por ejemplo, si una máquina lo va a dar de baja, pues también mi repuesto lo va a dar de baja. Están muy atentos. Para luego, mi sistema o mi modelo debería entonces ayudarme a definir, entonces, basado en esto, digamos, qué niveles de inventario yo voy a tener entonces. ¿Qué voy a tener yo a partir de criterios de niveles de servicio, etcétera? Entonces, eso me ayuda, por supuesto, a definir qué niveles de stock debería yo tener a partir de mis políticas, de mis criticidades, etcétera. Eso debería hacerlo mi sistema. Y luego, entonces, comprar de la forma en que les digo, definiendo entonces qué condiciones tengo yo con el proveedor, utilizando una fórmula, por ejemplo, de EOQ, y llevando a cabo, digamos, un seguimiento al cumplimiento de los contratos que tengo con los proveedores. Esto debería funcionar automáticamente, pero claro, el sistema que yo tenga debería entonces avisarme cuando, por ejemplo, yo hago un pronóstico, una planeación del consumo, y debería avisarme cuando estoy consumiendo, además debería enviarme una alerta, acá una excepción, diciendo, oye, de 100 poleas que tú planeaste consumir, mira, ya has consumido 500. El sistema debería avisarme para yo tener siempre entonces niveles optimizados y que no hayan quiebres de stock, en este caso, agotados. Y también al contrario, ¿no? Es decir, si planeé consumir 10 empaques y solo he consumido uno, pues el sistema debería decirme, o mi forma de gestionar mi stock, de decirme, oye, estás consumiendo menos de lo que estabas esperando para que no sigamos comprando ese mismo ritmo. Igual, por supuesto, para acá por compras debería tener el punto de error de decirme en qué momento comprar para cumplir con todas las necesidades que tengo alrededor de la demanda. Entonces, esto que les acabo de comentar obviamente es viable, es totalmente viable hacerlo si montamos los procesos, si lo hacemos de la forma que se recomienda. Unos tips finalmente para poderlos aplicar desde ahora mismo en las compañías. Por ejemplo, importante utilizar modelos distintos para hacer las proyecciones, como dijimos, separando preventivos y correctivos. Importante siempre tener a mano y actualizada las matrices de criticidad y aplicarlo a todos mis criterios.
Y lo otro que les mencioné al final es importante es que si ya tengo un número tan alto de SKUs, de referencias, en la compañía en la cual estoy trabajando decimos que una sola persona puede manejar realmente 250 referencias muy bien. Después de eso ya se le empieza a complicar la vida. Entonces lo mejor es sistematizar, gestionar una sistematización. Yo creo que es hora de aquellas compañías que de pronto aún están haciendo un Excel y que tienen muchos SKUs de enfrentar la situación porque realmente nunca van a lograr niveles óptimos de stock si lo hacen de una forma manual, si no tienen un control del stock como yo les decía hace un rato. Entonces, la mejor recomendación es que puedan sistematizar. Ahora sí, preguntas y respuestas. No sé si, Oscar, estás por ahí para que me ayudes a determinar si alguien tiene alguna pregunta para poder atender. Claro que sí, ingeniero Javier. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas respecto a la presentación vista el día de hoy. Recuerden simplemente dar clic al icono de la manito en la parte superior derecha de sus pantallas y con mucho gusto vamos a habilitar su micrófono. Vamos a ver si alguien tiene inquietudes. Llegamos al espacio de preguntas y respuestas. Bueno, estamos a la espera. Sin embargo, ingeniero Javier, le invito que por favor publiquemos también sus datos de contacto en caso que alguno de nuestros asistentes fuera de la sesión desee realizarle alguna pregunta. Perfecto, sí, aquí están mis datos, les va a llegar el PDF que les mencioné. Si alguien de pronto quedó con alguna inquietud y no alcanzó a formulármela, con todo el gusto está mi correo electrónico, está mi número celular mismo si quieren contactarme. Si requieren ayuda en gestionar óptimamente su stock en sus compañías, por supuesto, con todo el gusto puedo ayudarles desde acá. Sin ningún problema. Perfecto, Oscar. No sé si finalmente alguien, si tiene alguna pregunta y si no, pues damos por cerrada la sesión. Espero que les haya gustado y que sea realmente de su ayuda. Perfecto, ingeniero. Estamos esperando a ver si alguien se anima con preguntas. Al parecer no tenemos inquietudes, no tenemos manitos levantadas ni tampoco por el chat. Bueno, Perfecto. entonces, como lo acaba de mencionar, ingeniero, no sé si tenga alguna conclusión final respecto a lo visto para poder dar por No, finalizar la sesión. de nuevo, pues un súper placer que me hayan permitido este espacio y pues realmente lo que les digo, no olvidar sobre todo que en el mundo moderno actual todo se soluciona, generalmente está solucionando todo con un software, con una sistematización, lo que llamamos digitalización en la cadena de suministro. Entonces, muy importante eso. Si vemos que al final se nos sale la mano el control, pues realmente gestionar dentro de las compañías una optimización o lograr herramientas que me ayuden a obtener la optimización. No es más, pues muchísimas gracias a todos y bueno, feliz tarde. Perfecto, ingeniero Javier, muchísimas gracias a usted por traernos a colación este tema tan interesante. Y bueno, señores asistentes, recuerden nuestras actividades. Recuerden también que al finalizar la actividad les aparecerá la evaluación en sus pantallas. Una vez la tengamos, podrán encontrar las memorias de esta actividad en www.acien.org, la página de la asociación. Allí podrán descargarlas, no solo estas, sino todas las actividades que hemos realizado a lo largo de este año. Señor Javier, nuevamente muchas gracias por su presentación, por su compañía. Y a ustedes, señores asistentes, les deseamos una excelente tarde y recuerden mañana conectarse con nosotros. Feliz tarde para todos. Gracias, Oscar. Cuídate. Gracias a todos.